Pastor nacional, también Dios le bendiga. Hermano Francisco Javier, también que Dios le bendiga. A los hermanos del grupo, los hebreos también, que Dios le bendiga. Hermano cantante Ernesto, que Dios le bendiga. Así que desde ya pónganse de pie y vamos a la palabra del Señor. También Dios bendiga a Producciones Mejía. Dios les bendiga. Pónganse de pie, vamos a la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Kuntiri big amna ta kay Biblia kasnal. Iskuntir ta. Kanya kang na consejo. Chinaknotzil, por favor. At que ya llevas años en el Evangelio, tengo otra Biblia, por favor, chinaknotzil chelqabe. Amén. Porque más que ishbalqile que hermano, de verdad, chubuentak po, tengo tikom ikra Biblia. Chubuentak celular, tengo que te pop shita kipam ikri Biblia. Amén. Yo, sin que no, tengo que leer, que chan kach chinimra, que mai ni kach, pero que no va a chatear, que no va a quitar mensaje por WhatsApp. Amén o no amén. Entonces, por favor, chimalo ta Biblia, ¿está? Chimalo ta Biblia. Hermanos del grupo, y Camili Biblia, todos traen Biblia, ¿va? Ah, vaya, si hay alguno que no trae Biblia, por favor, compre su Biblia. Amén. Dios los bendiga, ya que copculti cola cleva. O chingados, que con qué mensaje de que echar la high step que cla. Aquí no venimos a buscar mujeres. Amén. Por eso debemos de respetar las cosas de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, lo tiene. Y verso 22. Shirajo Haslan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y verso 21. Dejan leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un versículo nada más. ¿Qué dice su Biblia? Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Leamos el 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón, ¿cómo era David? Conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Siéntese, hermano. Amados hermanos, en esta hora de la mañana, con chijo tema que lo he titulado un líder conforme al corazón de Dios. ¿Chitao? Un líder, o sea, en otras palabras, un ministro, un pastor conforme al corazón de Dios, así como el rey David. Amados hermanos, un pastor conforme al corazón de Dios es un líder que apacienta con conocimiento de la palabra de Dios. ¿Citado? Que apacienta con conocimiento y sabiduría. Enseña fielmente la palabra de Dios sin quitarle ni ponerle. Un pastor, un líder que conforme al corazón de Dios debe de predicar lo que está escrito en la Biblia, sin quitarle ni ponerle, ni más ni menos. Amén. Por eso, amados hermanos, el pastor protege y cuida a su rebaño y demuestra generosidad y un profundo amor sacrificial por su congregación. Por eso, Dios ha puesto el pastor en este lugar, que yo un pastorear, cuidar Dios si ve, valoren la predicación del pastor. ¿Chita? Si no valorar el pastor, y hay problema. Amén o no amén. Ni shuta tskah ka kamer pastor ka tablip.
A veces en este tiempo ya no valoran el trabajo de los pastores en la iglesia. ¿Y chavos están? Invitan a un predicador de aquellos de estos predicadores de este tiempo. Que es que es predicador ten que carta. Hermano, que encuentras que en el carro, si es el pastor local con predicar. ¿Está bien? Pero frente a un paquia ni bichila. ¿Amén o no amén? Los predicadores de este tiempo y ya no llegan puntuales y si que dejar puntual y van a carro. Si te cabe el líder que se no, no tengo que ser un walk. Amén o no amén. Entonces cuando Petra predicador rete, pastor, pastor, a toque no va a callar el mensaje, pastor. Que os ne guía que el mensaje, pero si ya pero ofrende, pues con paquilla bichar ni bichil. Que la pastora no corto ofrenda que ya bichil. Un corto ofrenda que el pastor te haré que tu chuco, haré cumple para el mensaje, haré que abuca tablip, haré que haya problem chuot. ¿Se dan cuenta que no valoramos el trabajo del pastor? Amén. Debemos de valorar a nuestros pastores. La congregación debe de valorar el trabajo del pastor. Amén. El papel de un pastor es guiar, enseñar, corregir y cuidar espiritualmente a su congregación, actuando como líder espiritual que sirve a los miembros. Esto incluye predicar la palabra de Dios. Amados pastores, si cobrale, gloria a Dios, el ministerio y hombre Dios pica. Gloria a Dios, si su campo de Dios, su yajo ministerio pica. Pero ¿qué han hecho con este ministerio? Sí, de nombre. Esto no va solo para el pastor local, para todos los pastores que en medio nuestro, hasta incluso para los líderes también. ¿Qué han hecho con el ministerio? Quiero yo, hombre, Dios pica. Soy nomche. ¿Lo han trabajado bien? O ya sabes si quiero tacpac. ¿Amén? Es importante que cuando yo estudio la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 1 en adelante, cuando Jesús escoge a los 70 discípulos y de 2 en 2 te paren a la gran comisión. El discípulo y contento porque fueron a trabajar, a predicar, a echar fuera demonios. Regresaron del trabajo de la gran comisión en el verso 20 de 10-20 de Lucas. Discípulo de Jesús y contento, ¿verdad, maestro? Los demonios se sujetaron, los demonios nos hicieron caso. Y chacher Jesús responde: solo porque echen fuera demonio. ¿Y solo porque es pastor? ¿Y solo porque llevan años en el evangelio? Jesús cuando vive en el libro de la vida. Amén. Cuando vive en el libro de la vida. Un líder conforme al corazón de Dios. David era un hombre que conformaba el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David hacía todo lo que Dios le pedía. David era tan obediente. Son 6 características de un líder conforme al corazón de Dios. ¿Cita? 6 características. Característica número 1 es: el pastor o el líder debe ser un llamado por Dios. ¿Cita? ¿Cómo estás canima vip? ¿Cómo estás suba bien? ¿Cómo pastor te canim vivat? No se puede. Son 27 años que Dios llamó al pastor en esta iglesia. Imagínense. No ha sido fácil decirle aquí a los hermanos: "Katik con iglesia chinim, katik con iglesia chichicambaj no nabe". ¿Será que es fácil? Sin miembros, sin nada, sin ayuda, sin apoyo. ¿Será que es fácil? Pero cuando que hago una iglesia paga por de miembro, es fácil. Es fácil. A ver.
Por eso es importante, pastores, ustedes deben ser llamados por Dios. Cuando corjo llamado, pracastman, ya que hoy está de moda, internet. Ay, que estos hermanos no tienen estudio, que la juntan otro estudio. Yo les digo algo, que cuando Dios llama a alguien en el ministerio, estudio, basta y sobra con que tengamos al Espíritu Santo de Dios suficiente. Suficiente. Amén. Aunque sea a título, eres un doctorado, un maestro de la Biblia, pero si no tienes al Espíritu Santo, ¿para qué? Aquí yo que es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Hasta Moisés cuando Dios le dijo a Moisés, saca al pueblo de Israel y mandaré a un ángel que vaya delante de ti. Y Moisés no, si tu presencia conmigo no va, no me saques de este lugar. Es que con la presencia de Dios podemos llegar lejos. Y cuando Dios llama a Moisés, Moisés tenía buen estudio, era un maestro de la Biblia. No, Moisés era un pastor de oveja nada más. A ver, era un pastor de oveja, trabajaba con su suegro. Al igual al rey David, cuando Dios lo pone por rey, David no tenía estudio, David era un pastor de oveja. Entonces cuando con la llamado, pues basta y sobra con el Espíritu Santo de Dios. Pero bajo tiempo, ya no todos son llamados de Dios. Cuando a tu llamado, respetas a Dios. ¿Y tal? Cuando a tu llamado, obedeces a Dios. Cuando eres un llamado, tienes temor de Dios. Pero chinim coche temorlo. Amén. Ahorita ya no hay temor de Dios. ¿Sabe por qué? Por eso que hoy se perdió el temor de Dios, tanto en los ministros de hoy en día. ¿Cuánto respetar ministerio? Hasta cobrar. Y no basta con que estén cobrando. Internet, ay, Dios la pude. A veces cochaba porque no me tuchaba que la comer patrocinador de grupo, patrocinador de predicador, los como ves ni no me tuchaba que ay, cochla, me espita cochla, Dios daré am. Pues no me no tuchaba. Amén o no amén. Y por eso cuando eres un llamado de Dios, respetas el ministerio. Por eso ven, nunca a mí me gusta estar temprano. Es raro la vez que se invita, es raro, ¿ah? Amén. Bendito sea Dios. Y me encanta también que solo pastores. Ni magne, tengo que ser un ministro ordenado. Todo ministro de Dios, todo líder, todo pastor tiene que ser un ministro ordenado. Atordenado, puntual. Y si la ofrenda, si ya la ver una ofrenda, se quiere. Amén. Por eso debemos de ser ministros ordenados. Chatski se can cantar, can predicar, cat culto. Amén. Bendito sea Dios. El pastor debe ser un llamado por Dios. Cuando el pastor es un llamado, respeta y obedece a Dios. Punto número 2. Punto número 2. Un líder conforme al corazón de Dios es ser un ejemplo de santidad. ¿Chita? Ser un ejemplo de santidad. Tito capítulo 2 verso 7 dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de ser ejemplo para la gente. ¿Chita? Debemos de ser ejemplo. Pero ese chican la pastores ya no predican de santidad, ya en santidad porque está mal. Amén o no amén.
Por eso que kikmiki ashikah rale, ya, Fristal, tishan kotrun wasanto, tishan kotrun matkumak, kusla tishan loktwa, nun lok pastor tus pasukam. ¿Por qué no que saca tiempo nun lok? Ya, tishan kotrun santo, takum nakchiki que hosiga sham stil kasmal chuos Dios. Tutanchim lok. Por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Están oyendo? Ser un ejemplo de santidad. Hay que predicar de santidad. Por eso, Chinime, los pastores han perdido el respeto. Ya no predican de santidad. Ya han coach santidad, chicos, hasta coach predicadores, maestros de la Biblia, que ahorita gente que es que la cantan, ¡Echlal! ¡O chikhorarete! ¡Pero tachnit! ¡En coach con el echlal! ¡Chikhot! ¡Tachnit! ¡Tachnit! ¡Kikohko! Por eso muchas veces los que están en la arena, los que están. ¿Amén o no amén? Ser un ejemplo de santidad. Pastores, Chirish Cobrale, yo conozco pastores que hasta no han cambiado su manera de hablar todavía. Aunque son vocabulario, todavía hablan como mundano. Cuando ¿qué tal vos? ¿Qué onda vos? ¿Ey, pastor? ¿Qué quiste? Amén. Entonces, por favor, pastores, líderes, cobrarle por algo a líder. Entonces, sean ejemplo de santidad. Sean ejemplo. Amén. Líderes, tienes que cobrar, pastores, tienes que cobrarle. También, si es que ves que os cuando que cambias vestir que ves que si es que os está cogiendo también. Lankis falta al pastor te pasó una vez que jocotro. Lankis te le pasó al pastor pasó una vez que isque cubita que. Lankis te le echar al líder at tamabaklem pasó una vez que jocano. Además os partir al bien quitado. Hasta show otra vez que rabel cual, rabel cual. Aunque te at que piste cual, at callar o Dios. Y la Biblia dice que antes de que calla que van a aconsejar la mno, chiron rabel cual nabe. Amén o no amén. La co comen a chakkai que jericante. Chakavir naval del jocano glom jocotro. Por eso el pastor debe de ser ejemplo de santidad. Amén. Debe de ser ejemplo de santidad. Bendito sea Dios. Pero eso tan chinkiatsuare, la que quiere el pastor, se ni que captakish kinana. Aló. La que quiere el pastor, se ni uchom que es kinana, lo que cabres kinkui. Están oyendo pastores, ojalá que mis arrepiéntese también. Por eso hoy en día la iglesia está como está. ¿Por qué? Porque aler inabechacoch ibn al-taqre. Que ves que eres especial taxierba y cobrarle la oración. China os también. Y si juni si chomquita, te das cuenta que acción de gracia. Pasal kasal ni ko on chatenderuk lah. Qué desgracia. Pasal el kaya skira mna kapis pakal mna. Ser el kaya serap sham. Bendito sea Dios. Por eso es importante que los líderes, un hombre conforme al corazón de Dios debe ser un ejemplo de santidad. Amén. Bendito sea Dios. Por eso a ver, va a cobrarle a tu sierva. De achomkata, por favor, no tilchna o será casmal. ¿Están cajachkata? ¿Están? Tú lo escuchas, a ver. Y si ya quita lugar, chiquen menagan, acción de gracia por la intercesora. Y creo que no te uclaj. Como el can que vino casi chile, de corruptaje o chomkana. Y escucha, va a ir a boquerón, si ni cuenta con él.
¿Amén o no amén? Ay, es que la joven chil chutzkush jojones qil. Dan kutzkush tres qil. Rachichel katas que pasó. ¿Amén o no amén? Es que la joven chil vamos a ver su coche chutzkush pinchel. Chukash watch. Esta watch ni katas que watch chil. Ya no cumple la relación conyugal. Chévere, amén. Aleluya. Debemos de ser un ejemplo de santidad. ¿Chitao? Por eso es importante. Chacnaos también, debemos de tratar bien a la gente también. Chacna tratar bien la mnak. Dios te bendiga, Cristo le ama. ¿Cachas que la mnak? ¿Qué crees? Ya, yo pues la huchone, me cae mal. Caramba, venga, va, con él, chacan. Aló. Por eso, un líder conforme al corazón de Dios debe ser un ejemplo de santidad. Punto número 3. Un hombre conforme al corazón de Dios renuncia las cosas del mundo. ¿Quita? Un pastor conforme al corazón de Dios renuncia las cosas del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Semana Santa. ¿Chita? Vaya, porque Vishkohnel te atjun con la rimna. Kishbala plakano a telemachkas kama pan takibal kishbala plakamengre. Chindimre chitha pan tha umpa gawa. Eso tan chica ver na chik Semana Santa te gawa kamachkas que te shaltak bet atkohnel. Amén o no amén. No chamén porque la mayoría aquí canela. La mayoría, hermano, aquí cantan papán. Amén. Y canela, pero como los agarré fuertes, señores, que me quieren que cosas, yo ya no vengo y dejaré de ser su hijo también. ¿Está? Es que yo no puedo compartir lo que ellos hacen. Yo puedo respetar a mi padre, puedo respetar a mi madre, pero cuando con cosas aquí que no va, que no concuerda con la Biblia, yo no lo hago. Que no ni magnen con él. Amén. Renunciar las cosas del mundo. Me coach canap tak feria también. Pi feria bokeron. Magnat con él. Su canchik shol rimna katakala. Su canchik shol rimna katakala. Gachop tahat con él. Gachop tak serat diaconisa. Shankachop tak serat achak iglesia. Qué desgracia. Vai pijil en kispita, pero cuando con feria ahí se junta kakap kinasla. Amén o no amén. Va, te equivocas y cosas inmundas no entran en el reino de Dios. Allá en el cielo entran gente santificada, apartada del mundo. Bendito sea Dios. Renunciar las cosas del mundo. Por algo, pastor, por algo líder. Y quisiem tak pelot también es mi jefe. Sinimbre es cualquier que líderes. Hasta grupo de alabanza y coptak pelot. Así con la pelota jaslal, ese ejercicio para el cuerpo que shock payuno. Y que vas en ejercicio y shock payuno. Y el pelot te jugar kibak de ejercicio rey. Amén o no amén. ¿Qué es para el que le amnacan, hermano? Fuerte que hablar de Dios, llévame. Oh Cristo, sí, llévame. ¿Tu cámara Dios te está campat, güey? ¿Tu cámara Dios se cargando? Bendito sea Dios. Es importante que quieras seguir para la cosa. Dios, que hay testimonio. Bueno, que es un catolicismo carismático, en Jumundán, lo que es un soltar, ni que es no cago, también. ¿Cuánto que suma vibro? Taxuna rabe, cristiano, nada más de nombre. Bueno, hay Dios en católico en el mujer.
católico no mixo que de tak convit. Hasta coche evangelistas, ojalá que mis cotlana. Que camktem solta be y quitar que tak convit. En que te cherekan. Amén o no amén. Renunciar las cosas del mundo. Amén. Que ni ves tienes que el pastores es cobrarle. Es que los líderes. Wir snaven geen líderes, sna respetar raklach. Mi pastor raklach sna respetar. Mi nombre raklach sna respetar. Así es pela jodias de mayo, pase la mamá. Que pase la madrecita a bailar aquí, quizás maestros que vaya, quizás madre de familia, quizás escuela, joder, que no, quizás música mundana, quizás pastores, quizás líder, arrepiéntete. Amén o no amén. ¿Para qué se quiere quién no? Debemos de renunciar las cosas del mundo. Punto número 4. Un líder conforme al corazón de Dios. Defensa de la verdad. ¿Chita? Un hombre que conforme al corazón de Dios es un hombre que defiende la verdad. ¿Chita ahora pastores chiris cobrala? Y veis que ustedes son defensores de la verdad. Defienden el evangelio, enseñan la verdad. ¿Quitado? Por eso Dios dice en el verso 22 de este pasaje que quitado ¿quién ¿a quién se refirió? A Saúl. ¿Y por qué Dios reza a Saúl en el reinado? Porque Saúl desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios, por eso Dios lo rechazó y levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora corre, la lo que Dios. ¿Será que nosotros conformamos el corazón de Dios? ¿O ya que conformar a Dios? Pastores, esta es una pregunta para ustedes. ¿Será que Inomesh, como Dios le dijo a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero? Ahora veis, de Inomesh es lo que el pueblo de Dios. ¿De aquí ya no ser Dios? ¿De aquí han defender la palabra de Dios? Un pastor, un líder, debe de cuidar el altar de Dios también. ¿Citado? Debe de cuidar el altar de Dios. Magnat pastor, Magnat líder. Por eso el pastor tiene a su cuerpo de consejero, líderes. También sin corregir las púlpito están en pecado. Amén. Defensa de la verdad. El pastor tiene que cuidar el altar, no subir a cualquiera en el altar de Dios. ¿Cita? Miembro, yo no como voy a tu tanque o privilegio, ¿cita? Magnat pastor, adkaya cuenche, magna can estudiar la Biblia. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Se clase de Dios? Mi hermano chique, pero es que con tu tanque o privilegio también. Amén. Con tu tanque y un privilegio. El pastor es el responsable de este lugar y los líderes de esta iglesia también. Y con miembro yo también con tu tanque y un privilegio también. Aunque este le pasó chile o grada chile y bla bla o tsril khom nakh ko trox ka lubral. Amén o no amén. Jukot la roh te cagan lubral ay Dios, por eso el grupo. Sakne buena bit espiritual la grupo que khmala ay Dios, pues la grupo bit kabilo que ksyo en el grupo. Enya vlom ching akhir mana kharikan alba. ¿Y quién es el culpable? El pastor, los líderes. Sutan kochkir, sutan. Tushan chive, shishkinoch.
Chashishkinashik chinkochkih su kashir, pachakanchik tak hermano kmikchiki bekinashik chinkochkih, areshi shok ki bon mandar. Chagashanish chive. Tu tan chinkochkih shakishkai jiksur kantak. Amén o no amén. Y dice la Biblia, cuando quejan preparar un altar, por eso el pastor debe de estudiar la Biblia. Cuando quejan estudiar la Biblia, 20:26 de Éxodo, cuando Dios le da instrucciones a Moisés de cómo se prepara un altar. Y si Moisés, cuando caen al altar, no le pongas grada, porque cuando caía grada echar un altar, desnudez la chiblaba, no estoy mintiendo. Éxodo 20:26, chiblaba, para que quien torque ni pensara, porque arriba de Dios, de verdad, aclarar la palabra de Dios. Capítulo 20, verso 26 de Éxodo. ¿Chirojo? ¿Chirojo Jesús? 20:26. Chiblaba su cuya. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? No subirás por gradas. ¿A dónde? A mi altar. ¿Para qué? Para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dice que la miembro que qué desgracia. Pero no quiero decir Dios, ¿verdad? ¿Cómo hemos agarrado el evangelio? El altar de Dios. Y soy chino de pastores, soy chino. Ocho versículo, chiblaba. 51:30 de Jeremías. ¿Cómo hicieron los hombres de antes? Chiblaba. ¿Por qué chingan? Porque ya no hay corrección, ya no hay palabra. 51:30. ¿Chiraco? Jeremías capítulo 51 y verso 30. ¿Chiraco Jesús? Chiblaba su cuya. 51:30 de Jeremías. Oiga lo que dice la Biblia. ¿Chiraco? 51:30. ¿Qué dice su Biblia? Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Incendiadas están en sus casas, rotos sus cerrojos. ¿Qué hicieron los valientes de Babilonia? Se volvieron como mujeres. Ya no predican la palabra. Ya han querido Dios. Por eso es importante, pastores, si cobrarle, macres pastor, macres líderes, china cuenta, de Dios. Defiendan la palabra de Dios. Es que mshaklo at pastor, mshaklo at líder, mshaklo na mabaklem, orachaka ano. Cuando hermanos que quieren saber, hermano pastor, ni cagojacutak pantalla, iglesia, no, nada de pantalla. ¿Chita? Aquí nada de pantalla. ¿Por qué? Porque el altar de Dios no es discoteca. Pastor, que cago tak sab chu púlpito. Se tan guía se habla, chacoshano, ¿qué tiene? Chaquishkishano, ¿qué es eso? Por eso el pastor debe de defender la palabra, debe de cuidar el altar de Dios. Y ojalá que can cumpleaños también, mayalas que cambio payas de la iglesia. Y si cualquier la casal can y magtatip que todavía que cambio payas que todavía tú nakal tal vez razón que no nakal con mucho optimismo. Ega está como chocho que chacos que que cambio payas. Tal vez nakal razón o hace emocionan mucho optimismo que te cree. Ega está como chocho que quis falta plata. Payas que cambio si cuando nakal acción de gracias al cumpleaños. Hasta que cambio mariachi, ya ve, a las 4 de la mañana, ¿qué llama el mariachi? Cristiano, Judá, mariachi, Judá.
la pastora en coche que quejara ni chiquena de cambio. Que kmabu un mariachi, el pastor a las 4 de la mañana, y show mariachi, kmabu cuet, kmabu bomba, kbox, chita choch. Kachiro Dios cupola con manedio, piscanum chacare hasta en el camino. Ya no respetan, hermano, que chop te hat con él. No sé que chop te mariachi viene del mundo. No sé que chop te mariachi, além del que cambia que no sé o capta que es que cambia mariachi es que amantes. Amén o no amén. Entonces sí que la pastor me creen coche que hasta pasé campo de iglesia que han 15 años hasta y con la pasé la juventud que chop que te khab ay Dios pasé el Thomas Craig que chop te khab que sturkip ay que chop te khab que knao por eso hay tanta fornicación dentro de la iglesia. Cuando contestillo can que kmalo la damisela hasta que ministerio de damisela. Chico, ministerio de damisela. Chinaba que estudiar Efesios 4:11 cuando Pablo, el apóstol Pablo, habla de los 5 ministerios. Pero en costa damisela. Entonces, que coge el licostrale, mi costa. Que es cualquier pasó la juventud, ay Dios, que chap que te capas, que no, ay Dios. Mucho respeto, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Y la que quiere comer pastor se narra y tú el tacrecho coach. Pastor que can boda de plata chuarano que coge la misa. Qué desgracia. Pastor con una boda de plata, ahora que coge la misa. Hasta que coge un lupe la el pastor. Y que yo ves que representa la vela. Virginidad, santidad. Yo creo que es que el pastor ni ya hay que una mi virgen chalete que coge una vela todavía. No, es que aquí hay que hablar claro, hermano. Pero claro, aquí no hay mentira, no hay nada de que pon a bloxa aquí, que allá, ¿para qué tanta excusa? Mejor hablemos claro. Amén. Por eso es importante, pastores, tienes que cobrarle, china cuenta, los hijos de Dios. También china cuenta, y chomos también a quién van a invitar a cantar también. Como estás que malo soliste, porque a Orlamo o sombras mantagoboros también. Magni está pastor y líder, magni que yo le chumesa y cuando que es que es solista. Que yo chumesa cuando que es que predicador, pero al revés son que me cree cuando yo va a predicar que es que está. Ahora que como la encaja, va la encaja, suave que no va. Ahora la june, mucho chava. Pachis cachi de bebés. El hermano chis cachi los espera el infierno también. Amén o no amén. Por eso es importante echar cuenta las cosas de Dios. Amén. Antes de que quieran invitar solista también. De verdad que es para que la gente ni me espete. Parece que ya accidente a ver si yo lo cuido, a ver si un tap de. Porque chavo hermano ya chavo cuando en la caja en gipet. Va a chiquinir en chique plus de una vez también para quien el chiste está cuenir le. Amén. Es que yo sé para que hermano ya no respetan el evangelio, hermano. Ya no respetan el evangelio. Bendito sea Dios. Entonces, a ver, pastor, defensa de la verdad. Este es de Dios. Quieren cumplir el ministerio. Quitotas que la mnak, ni chat que ni más fam, ni chat es que tú te crees que ¿chita? Punto número 5. Punto número 5. Un hombre conforme al corazón de Dios depende de Dios. Ese es el punto número 5. Depende de Dios. Dependemos de Dios. Por eso yo no dependo de la gente. Por eso vengo a cobrar el evangelio. No cobro por predicar también. Es que hermano, un para gasolina, un pavaré. No cobro nada, hermano, nada. Que aquí para Balma que haya una ofrenda, gloria a Dios, que Dios te lo multiplique. Pero yo no estoy cobrando la palabra de Dios. Amén. Yo dependo de Dios. Hay que buscar el favor de Dios. Y que yo voy a predicar los hijos de Dios.
Ya dependemos de la gente, ya no dependemos de Dios. Los pastores, chico, en este tiempo, los pastores, los que predican, los evangelistas, ¿por qué quieren decir Dios? Así como se debe de ser. ¿Por qué? Han hecho un quiero ofrenda. Chatas quieren no ni quiero ofrenda. Chatas que suplan ni quiero ofrenda. Chiquete, a ver chaki para él. Amén, pero él no, la que igual me da. Amén. Por eso es importante depender de Dios. Por eso hoy en día se ha dejado de predicar de ciertos pecados. ¿Por qué? Porque hoy tienen miedo al pueblo. Haré que el pueblo, haré que yo, si no predicar, pintar y bala, hongesal, pachik piucho ofrenda, pachik piucho diezmo, yo, si con los pastores me quiso para ir plajo. Quis gusta que chak también. Amén. La cachcuna te van chicura pues chicuni solta qet, nabo que nan tajen, que nan avesh, que nan chroch, de todo. Nabo en mansin, nabo con paquin también. Yo no dependo del ministerio también. Amén. Todo pastor, todo ministro tiene que trabajar, porque el apóstol Pablo también trabajaba. Le quichamos que el apóstol Pablo trabajaba también. Quichamos que el apóstol Pablo coachacare también. Entonces no debemos de depender del ministerio. Por eso cuando el apóstol Pablo trabajaba, porque él no dependía de la gente, él dependía de Dios. Por eso Pablo trabajaba también. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Debemos de depender de Dios. ¿Y cuál fue el error de Saúl? Primera de Samuel 15:24. ¿Cuál fue el error de Saúl? Fue tenerle miedo al pueblo. Y su scripture de Dios. Dijera que los pastores, ahora que la miembro, que la pueblo. Pero un pastor que haya sido puesto por Dios tiene que depender de Dios. Amén. Tiene que depender de Dios. Por eso como que ya no hay disciplina. Ya no hay disciplina. Por eso es importante obedecer la palabra de Dios. Así que, hace unos minutos le pido disculpas y haré decir Dios en esta mañana. Amén. Así que Dios va a bendecir, y esto ha sido el mensaje de la palabra de Dios. Hace unos minutos y les pido disculpas. Amén. Pero a veces que llegan, además que está alabanza, pero Dios, como se cambió la cosa, ¿va? Pero debemos de darle más tiempo a la palabra de Dios. Pero ya, problema de cada quien. Póngase de pie, oremos. Padre, muchas gracias, Señor.